Qué irónica es la vida. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado esa frase. Incluso estoy casi seguro que la mayoría de nosotros hemos no solamente dicho esta frase, sino que la hemos vivido. Corría el año de 1944 en una pequeña ciudad en Carolina del Sur, Estados Unidos. Los cuerpos de dos niñas fueron encontrados a la orilla de la carretera en una pequeña localidad llamada Alcolú. Una de las niñas respondía al nombre de Betty June Binnicker, de tan solo 11 años de edad, y la otra, Mary Emma Thames, de tan solo 7 años de edad. Esta ciudad estaba solamente dividida por unas vías del tren. De un lado vivían las personas de la raza blanca, del otro vivían las personas de la raza negra. Siguiendo las investigaciones de ese momento, las dos niñas fueron encontradas con serios traumas en la cabeza e incluso el cráneo de ambas fue brutalmente fracturado. Los cuerpos de las dos niñas fueron encontrados relativamente cerca de la propiedad de la familia Stinney, una familia afroamericana que vivía allí y que trabajaban como obreros. De acuerdo con reportes de la policía, las dos niñas fueron vistas por última vez cerca de la casa de la familia Stinney, andando en bicicleta y preguntándole a los vecinos dónde podían conseguir unas flores. Cuando pasaron por la propiedad de la familia Stinney, las dos niñas se pararon a preguntarle a Aimee Stinney y a George Stinney dónde podían encontrar las dichas flores. Esto llevó a que el sheriff de la localidad mandara una orden de arresto a dos de los miembros de esta familia. Los nombres de los dos arrestados, George y Johnny Stinney, fueron aprendidos por la policía local y llevados a un interrogatorio muy sospechoso. Horas más tarde, Johnny Stinney, de tan solo 17 años, fue liberado, alegando que en su declaración él había sido declarado inocente, pero dejaron apresado a George Stinney, que tan solo cumplía con 14 años de edad en ese momento. Es aquí cuando este caso empieza a tornarse un poco extraño e incluso hasta injusto, porque hubieron una serie de cosas en este caso que no quedaron tan claras y por el momento en el que corría no existían obviamente las redes sociales, no se podía accesar a mucha información. George Stinney, de tan solo 14 años de edad, fue interrogado por la policía sin derecho a ver a sus padres. Más adelante, en la acusación escrita por el oficial que llevó a cabo el arresto, dijo que él arrestó al muchacho de nombre George Stinney y que luego este mismo hizo una confesión y le dijo dónde encontrar una pieza de metal de aproximadamente 15 pulgadas que utilizó supuestamente para pegarle en múltiples ocasiones a las dos niñas en el cráneo, donde desde luego horas más tarde murieron. Hasta el momento ninguna confesión escrita ni firmada por George Stinney ha sido encontrada y hay evidencia de que jamás existió. En una muy escueta entrevista al niño de 14 años que había sido arrestado, él confesó que los oficiales lo hacían aguantar hambre y le ofrecían comida a cambio de una declaración inculpándose por el homicidio de las dos menores. Con un juicio irregular, con un acusado que encima era afroamericano y en los tiempos que corrían, esto era no solamente casi una sentencia de muerte, sino que no solamente no había evidencia en contra de él, sino que solo era la palabra del oficial que alegadamente dijo que George había hecho la declaración de su asesinato, pero no había ningún papel escrito ni tampoco firmado por este mismo. Era básicamente la palabra del oficial contra la palabra de George. El juicio finalmente tuvo lugar el 24 de abril, a solo un mes de haberlo arrestado, en el tribunal del condado Clarendon. El juicio empezó a las 12:30 del mediodía y terminó a las 5:30 del mismo día. Y tras solo 10 minutos de deliberación, el jurado dio el veredicto de culpable. Bajo las leyes de Carolina del Sur en ese momento, toda persona sobre la edad de 14 años era tratado como un adulto. Stinney fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica. La ejecución fue llevada a cabo en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur en Columbia, la mañana del 16 de junio de 1944, menos de 3 meses después del crimen.
La ironía más grande de la vida fue que más tarde fue descubierto que la viga con la cual las dos niñas fueron asesinadas pesaba más de 42 libras. Se decretó que Stinney no era capaz de levantar la viga, mucho menos ser capaz de golpear con fuerza y en repetidas ocasiones como para matar a las dos niñas. Y tras 70 años de su muerte, la jueza de Carolina del Sur, Carmen Tevis Mullen, decretó el miércoles 17 de diciembre del año 2014 que el condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos no tuvo un proceso justo. La juez dictaminó que el proceso judicial contra George Stinney Jr. había estado plagado de violaciones fundamentales inconstitucionales durante un proceso que no tuvo más de una jornada. La policía afirmó que contaba con la confesión del adolescente, aunque no se encontró ninguna prueba escrita en ese sentido en los archivos judiciales. Su abogado, un cobrador de impuestos, en ese entonces en plena campaña para su reelección, convocó a muy pocos testigos y apenas realizó algunos simulacros de contrainterrogatorios. Al jurado le bastó apenas unos minutos para condenar al adolescente a la pena capital. Su abogado no apeló el fallo, que hubiera bastado para suspender la ejecución, y al examinar las actas del proceso, la magistrada Mullen no halló ninguna referencia a la presentación del arma del crimen. Es decir, se juzgó al joven sin estar el arma del crimen, sin haber una declaración firmada por él y con la palabra de tan solo un oficial que fue el que ejecutó el arresto, y a lo que la jueza estima que el policía obtuvo esta declaración de una manera indebida, no conforme a los códigos y procedimientos penales. La hermana de Stinney afirma que ella estaba junto a su hermano el día del asesinato y que por lo tanto no podría haberlas asesinado. Por eso les dije al principio del video, qué irónica es la vida. 70 años después de su muerte, George Stinney fue absuelto, y no solamente eso, fue declarado inocente del homicidio de Betty June y María Emma Thames. Una historia que marca lo abrumador y lo oscuro que puede ser el ser humano